Y lo prometido es deuda, así que aquí estamos con la segunda parte de la Trinidad Divina y vamos a hablar un poquito acerca de la persona de Jesús y, si nos queda tiempo, de la persona del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren ver la gloria de la persona de Jesucristo, la gloria de la Trinidad Divina que creemos y adoramos? Vamos a empezar leyendo Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando de Jesús. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, hablando de Jesús, hablando del Espíritu Santo, hablando del agua del bautismo y hablando de la sangre de la cruz del Calvario. Y estos tres concuerdan. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pasajes como esto vemos cómo Dios trajo salvación a través de la persona de Jesús. También habla de la Trinidad en el versículo 7. Dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son, dígame usted, y estos tres son uno. Es decir, un solo Dios, no son tres dioses como algunos dicen. Es un solo Dios en un acuerdo, en un misterio de unidad que está compuesto por tres personas. No son tres manifestaciones de una misma persona. Son tres personas totalmente diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en una unidad y en un acuerdo espiritual sobrenatural, inentendible para una mente humana, pero están en una unidad tan perfecta, en un acuerdo sobrenatural, y ellos tres son un Dios. Por eso hablamos que creemos en un Dios trino, es decir, en una Trinidad divina. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces tenemos que entender bien qué es la Trinidad. Son tres personas diferentes. Se los ven actuar en la Biblia, en Efesios 3, Efesios 5, que hemos leído el domingo pasado, donde está la primera parte de la Trinidad. Si quieren verla, está en YouTube, la primera parte. Ahora vamos a empezar la segunda parte de la Trinidad Divina. Vamos a ver, siempre vemos manifestándose a los tres en muchas partes de la Biblia. Usted va a ver, sobre todo en el Nuevo Testamento, que se habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en un mismo texto, como acá. Un mismo texto, se habla de las tres personas. Y por ahí viene la confusión muchas veces de los cristianos, porque decimos, muchos cristianos se preguntan y dicen: bueno, ¿cómo son tres dioses? ¿Es uno solo? ¿Le tengo que hablar a uno? ¿Le tengo que hablar a los tres? ¿Le tengo que orar a los tres? ¿Le tengo que adorar a los tres? ¿Me tengo que acercar y comunicar con quién de los tres? Yo creo que una de las cosas que los cristianos tenemos que entender es que se nos revele en el espíritu primero y después en la mente lo que es la Trinidad divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús estaban los tres. Estaba Jesús en el río, el Espíritu Santo que desciende como paloma, y el Padre hablando desde los cielos con voz audible que todos pudieron escuchar. Vemos cómo son tres personas moviéndose y manifestándose en un mismo momento, en una misma situación, en un mismo instante, en una misma escena,
Entonces vemos exactamente el obrar de los tres. Los tres unidos es la Trinidad divina a quien adoramos. Pero los tres son diferentes, son distintos a su vez. Pero los tres quieren relacionarse con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué hace cada uno? Hablamos del Padre Celestial el domingo anterior. Él es el creador, el ideador de todas las cosas, de todos los planes, de todos los propósitos, de los tiempos perfectos de Dios en la historia, en la humanidad, en el universo. Y etcétera, etcétera, etcétera. En esa grandeza, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Digo, ese Dios tan maravilloso envió a su Hijo. Envió a su Hijo para verlo morir por nosotros. Ese es el Dios Padre. Un amor extraordinariamente infinito, irrazonablemente no entendible. No es posible entender la grandeza del amor del Padre Celestial. Uno dice tanta grandeza para demostrar su amor. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el Padre que quiere relacionarse con nosotros como Padre. No solamente como Dios, que ya sería demasiado si Él dijera: yo soy el Dios de ustedes, órenme y relaciónense conmigo, como eran los judíos antes. Sino que Él con Jesús trajo una nueva revelación de su relación con nosotros, de cómo Él quiere relacionarse con nosotros. Y Jesús vino a la tierra y lo presentó como el Padre de todos los que aceptan a Jesús en su corazón. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 32, 33, 34. Dice: porque a todos los que le recibieron a Jesús en su corazón les dio la autoridad, la autorización, el derecho, el poder, la legalidad de ser hechos hijos de Dios, adoptados hijos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios. Y a partir de ahí dice que Él es nuestro Padre. Entonces Él quiere un vínculo de padre-hijo con cada uno de los hijos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Le dan un aplauso al Padre Celestial como un reconocimiento de ese amor tan grande que Él nos ha entregado. La segunda persona de la Trinidad, que es la que nos vamos a centrar hoy, es la persona de Jesús. Jesús es Dios. Dice: porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que en Jesús está toda la grandeza y la plenitud de Dios, está adentro de Jesús. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, por lo tanto es como Dios, y Él es Dios y forma parte de la bendita Trinidad divina. El Espíritu Santo iba a estar sobre Él, dice el libro de Isaías. Si ustedes me acompañan, Isaías capítulo 11, dice: reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Iba a tener la plenitud del Espíritu Santo en sí mismo cuando Él venga a la tierra y se haga hombre. Jesucristo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Él fue 100% hombre y 100% Dios aquí en la tierra. El nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Todos conocemos la historia en Lucas capítulo 1, verso 34, cuando el ángel se le apareció a María y María le dijo: pero yo no estoy casada, yo no conozco varón. Y el ángel le dijo: va a venir el Espíritu Santo sobre ti, una nube te va a envolver y vas a generar un hijo en tu vientre, vas a engendrar un hijo en tu vientre.
y que como es engendrado por el Espíritu de Dios, va a ser hijo de Dios. Va a tener también tu naturaleza humana y va a tener la naturaleza de Dios. Por eso Jesús nació 100% hombre y 100% Dios. ¿Cuántos me dicen amén? El nacimiento de Jesús, todo en él fue sobrenatural. Todo lo que rodeó la vida de Jesús fue sobrenatural, porque era el Hijo de Dios. Se nos tiene que revelar la persona de Jesús. ¿Por qué decimos que es la segunda persona de la Trinidad? Porque Él estuvo con el Padre, estuvo en la Trinidad desde el comienzo de los tiempos. Dice, antes de la fundación del mundo, ya estaba Jesús, ya estaba la segunda persona de la Trinidad. Hasta que se engendra en el vientre de María y a partir de ahí se hace también, toda esa divinidad también toma forma humana en el vientre de Jesús y se convierte en 100% hombre y 100% Dios. Pero Él fue y existió desde siempre. Lo que Él hizo en el vientre de María fue humanizarse, tomar la naturaleza humana, venir como hombre a la tierra para cumplir la ley. ¿Cuál era la ley? La ley era que todo pecado tenía que ser perdonado por la sangre de un cordero. Por eso los judíos, también estaban las raíces de la fe, estaban en otras religiones diabólicas también, que siempre se basaban en sacrificios. Pero en el caso de los judíos, ellos no sacrificaban seres humanos nunca, sino animalitos, y la sangre de esos animalitos les proveía el perdón de Dios. Es decir, un sacrificio de sangre era el único que podía traer perdón de sus pecados. Entonces Él vino para cumplir esa ley. Él vino a la tierra para ofrendarse como ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él ya estaba predestinado en la unidad, en la Trinidad. Él ya estaba bajo el plan perfecto de Dios, de que Él en un tiempo determinado del Kairos de Dios, Él iba a venir como humano a la tierra, iba a cumplir la ley y se iba a ofrendar como ese cordero inmolado en la cruz del Calvario. Y con su propia sangre perfecta, sin ningún tipo de pecados, Él iba a ofrecer su sangre para la salvación de todo aquel que crea en ese sacrificio y lo reciba a Jesús en su corazón. ¿Cuántos entienden esto y me dicen amén? Eso es lo que fue la persona de Jesús. Entonces uno dice, a ver, en la Trinidad, ¿quién hizo más en la salvación? Y uno se pone a mirar y digo, Dios mío, la Trinidad entera nos amó, amados. El Padre, porque fue el que planificó el sacrificio de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para verlo morir, para salvarnos. Digo, Dios mío, cuánto amor. Cuando miro a Jesús, digo, Jesús, siendo la segunda persona de la divinidad, allá en los cielos, en la gloria, en donde ellos viven, digo, Dios mío, desde ahí bajaste a hacerte hombre. Y encima, como dice el libro de Filipenses, te humillaste a la condición de hombre. Y después de hombre a la condición de la cruz, que era una maldición, era vergonzoso. Digo, Dios mío, tanto amor por la humanidad. Y el Espíritu Santo, Él estuvo con Jesús desde que Él fue engendrado en el vientre de María. Él era el que le daba la unción, era el que le daba el poder, era el que le daba la autoridad dentro de su humanidad. Él le daba la unción. Dice, yo por el poder del Espíritu Santo he hecho los demonios, porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. El que le daba el poder, el que le levantó de los muertos, el Espíritu Santo.
Digo, la tercera persona de la Trinidad metida en todo eso, ayudando, sufriendo todo lo que pasó a la persona de Jesús. Y encima de eso, Jesús fue exaltado, Jesús fue hasta los cielos, pero el Espíritu Santo vino en el Pentecostés para quedarse hasta el día de hoy con nosotros aquí en la tierra. Cubre el planeta, llena el planeta, unge a los hijos de Dios que lo buscan, levanta la iglesia. Fíjense lo que es hoy la iglesia, y empezó con 12 personas. Empezó con 120 cuando Él vino. Todo ese crecimiento, todo eso que pasa en el planeta Tierra, lo hace la persona del Espíritu Santo, porque está con nosotros. Digo, Dios, tanto amor, tanto compromiso de la Trinidad para salvarnos, para bendecirnos, tanto amor para relacionarse con nosotros, porque se quieren vincular de una manera cercana, de padre a hijos. El Espíritu Santo dice que vive en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros, es decir, nos rodea completamente, nos llena a todos los que buscan al Espíritu Santo. Digo, tanto compromiso de la Trinidad, Dios mío, tanto amor, tanta entrega a la humanidad. ¿Usted ve esto o no? ¿Cuántos me dicen amén? Y vemos la persona de Jesús. Yo creo que, iglesia, lea los evangelios. Por favor, léalos. Agarra un mate y lea los evangelios. Va a encontrar y va a descubrir una de la persona, yo creo que es la persona más extraordinaria que vivió en el planeta Tierra. Y encima lo que es hoy, y encima lo que viene todavía con Él, que es tan maravilloso y glorioso. Todo eso está en los evangelios. Uno está acostumbrado a escuchar de Jesús, pero hay que conocer la persona de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Su nacimiento fue sobrenatural. Todo su desarrollo, su infancia fue sobrenatural. Todos conocemos la historia cuando Él nació, cómo le encontraban cómo vinieron los magos del oriente, porque habían profecías, cómo vinieron los pastores cuando se le aparecieron la multitud de ángeles, todos los profetas que profetizaron en el templo cuando fueron a circuncidar a Jesús, señales, cosas. Dios estaba preparando todo esto. Las profecías que leemos en los Salmos, las profecías que leemos en Isaías acerca del Mesías, acerca del Redentor que Dios iba a venir 700 años antes. Todo se cumplió en la persona de Jesús. Todo. A los 12 años, Él ya tuvo un encuentro con la gente más erudita de Israel. Y dice que ellos quedaron maravillados de lo que sabía, de la inteligencia y la sabiduría que había en un niño de 12 años. Porque Él ya estaba bajo una unción, bajo lo sobrenatural. Hasta que empieza su ministerio. Su ministerio fue sobrenatural. Su ministerio estaba lleno de milagros. Pero ¿saben qué? Nos enseñó un ministerio de misericordia, de amor, de unción y de poder. Nos enseñó un ministerio diferente. Nos enseñó una misericordia que nunca vi en ningún ser humano. Nos enseñó un nivel de amor que nunca vimos en ningún ser humano. Sanó a todo el que le pasaba cerca. Recién cantábamos una canción de la mujer que simplemente tocó el manto porque buscó. Todo Jerusalén, toda la zona de Palestina, del río Jordán, mar arriba, el mar de Galilea, el mar Muerto, bajo toda la zona donde Él pudo
caminar en aquel entonces, lo caminó y lo predicó. Y todo eso llenó de sanidades, de milagros, de liberaciones. Liberaba a los demonios y aún los demonios lo reconocían como el Hijo de Dios. ¿Por qué eres el Hijo de Dios? Nos vienes a atormentar. Liberó a todo el mundo y siempre lo hacía con acciones y gestos de ternura y de amor. No iba a los gritos, sánate, sánate, levántate, sánate, sino que todas las sanidades que vemos en Jesús lo vemos con acciones y reacciones de amor, de empatía, de compasión, de ternura, de amor. En todo momento Él trabajaba de esta manera. Tenemos mucho que aprender de la persona de Jesús. Él vino a plantar acá un modelo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Su ministerio se llenó de resurrecciones. Y dice el libro de Juan, muchas cosas más, muchas señales y milagros ha hecho Jesucristo, pero no están escritas en este libro porque no caberían en todos los libros que hubiera en la tierra. La cantidad de cosas sobrenaturales que hizo Jesucristo aquí en la tierra, con ese espíritu de amor. ¿Para qué está? No te olvides, Jesús se puso como un modelo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces, mirar la persona de Jesús y decir, Señor, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo te moviste? ¿Cómo actuaste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo obraste? Porque nuestro modelo como persona en la tierra es Jesús. Tenemos que ir a buscar ser como Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Jesús trajo salvación. Todos sabemos eso, pero a veces no estás seguro de tu salvación. O sea, todo el que lo recibió, decía recién, Él dice la palabra en Hebreos 5, 9, 10, dice, Él vino a ser autor de eterna salvación para los que creen en Él. Usted sabía que nosotros nos íbamos al infierno eternamente, para siempre. Y eso no es cuento, eso no es una parábola, es algo real. Y que Jesucristo vino a salvarnos de ese infierno para que vayamos a vivir en su gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 4, 12 dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro que pueda llevarte a la salvación. No hay otra manera en la que puedas llegar al Padre. No existe otra forma. La persona de Jesús. Cuando nosotros miramos los evangelios, empezamos por el libro de Mateo y vemos el nacimiento, vemos todo su proceso, pero después vemos cuando Él empieza en el ministerio. Empieza a hablar de las bienaventuranzas, por ejemplo. Las bienaventuranzas habla de la ira, habla del perdón, habla de la no venganza, habla de la codicia, habla de una verdadera oración de corazón, de comunión de corazón con el Padre. Viene y trae algo que se le llama la contracultura. Es decir, viene e impone, enseña, pretende de los seguidores suyos de que vivan en esta contracultura de lo que se enseña en el mundo. En el mundo se enseña, vengate, no te dejes aplastar. Todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña en las bienaventuranzas, capítulos 5, 6, 7, 8 de Mateo. Nos enseña todo al revés. El evangelio
es un mundo al revés de lo que vive Satanás allá afuera. Los hijos de Dios tenemos que meternos en esa contracultura si nos queremos parecer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo, si soy seguidora de Jesús, no me puedo parecer a la gente del mundo. No puedo pensar como ellos, actuar como ellos, hablar como ellos, tener los valores que tienen ellos allá afuera, que son valores puestos por el infierno y no por la palabra de Dios. Aleluya, aplaudile con ganas al Rey. Aleluya. Los verdaderos seguidores de Jesús van a entrar en esta contracultura del mundo. Y tenemos que ser diferentes. Quizás no es de un día al otro. Quizás es un proceso. Pero ese proceso nos enseña la Biblia. Y dice que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ayuda a renovar nuestra mente, a renovar nuestro corazón y a transformarnos en nuevas personas. El que sigue siendo igual al mundo, esa persona dudo que sea cristiana. El verdadero cristiano que está lleno del Espíritu Santo tiene que cambiar. Es como un fruto, es como un resultado, es como una consecuencia de vivir cerca de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Vino y enseñó, por ejemplo, la no religiosidad, la no hipocresía, no la vida del religioso que se hace cristiano en aquel momento que se hacían los judíos, pero que vivían al revés de lo que decía la palabra. Sino que nos enseñó una religión genuina que sale del corazón. Nos enseñó humildad, nos enseñó no venganza, no ira, nos enseñó a bendecir a los enemigos. Toda una contracultura. Antes la ley de Moisés, la ley de los judíos, que era antes de Jesús, le enseñaba ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que si te afectaban un ojo, sacale el ojo. Si te rompían un diente, rompele el otro. Venganza, odio, resentimiento, falta de perdón, ira. Todo eso era antes. Cuando vino Jesús, dio vuelta a todo. Por eso la contracultura es una forma de pensar con valores diferentes que vino a traer Jesucristo. ¿Me dicen amén? Cuando el Señor estuvo aquí también habló y trajo con su presencia en la tierra, trajo el reino de los cielos. ¿Cómo se establece el reino de los cielos? Dice la Biblia, el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo que viene por el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros aquí en la tierra podemos vivir un anticipo del cielo. Más allá del contexto humano que haya, más allá de todo lo humano que nos pueda rodear, podemos traer un pedazo del cielo a través del Espíritu Santo en nosotros. El reino de los cielos, amados, se acercó a la tierra. Por eso hay salvación, por eso hay comunión con el Espíritu Santo, por eso hay milagros, por eso hay oraciones y todavía nos comunicamos con Dios. Por eso hay señales. Por eso está la presencia de Dios. Por eso cuando adoramos o cuando oramos o cuando lo buscamos, podemos sentir al Espíritu Santo en nuestros corazones. Podemos escuchar a Dios hablar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acercó a la tierra. Eso antes no existía en el planeta Tierra. ¿Usted se puso a pensar en eso? Yo bendigo a Dios en el tiempo que hemos vivido aquí en la tierra, que nos tocó vivir ahora. Un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo, como está previsto y profetizado. Pero un tiempo donde el reino de los cielos está al alcance de tu oración. El reino de los cielos está al alcance de tu consagración, de tu búsqueda, de tu oración, de tu adoración a Dios.
Eso es algo que es demasiado grande. Yo cada vez que le pido y siento la presencia de Dios, le digo: Señor, no somos merecedores de sentir tu presencia, pero sin embargo está por el Espíritu Santo, por lo que hizo Jesús en la tierra, por ese sacrificio que Él hizo. Él abrió los cielos, entonces baja el reino de los cielos a la tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Él es el que nos da poder. Él habló del perdón, otro concepto de la contracultura, y lo puso como una clave, como algo esencial en la vida de los hijos de Dios. Él se presentó como el principal modelo, por supuesto. Él fue el primer perdonador. Lo puso al Padre en la oración del Padre Nuestro. Lo puso al Padre como perdonador de todos los pecados. Él perdonó aún en la cruz del Calvario, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue el principal modelo de perdón, pero Él pretende eso como un valor de vida que tiene que estar incorporado en nosotros: el perdón. ¿Cuántas veces hay que perdonar por día? ¿Cuántos saben? 70 veces 7. 7 por 7, 49. 490 veces por día le tenés que perdonar a una persona. Así que si tu marido, tu amigo, tu compañero de trabajo te hacen algo, vos tenés que ir contando, a ver. Yo creo que no llega. Nadie llega a superar las 490 veces por día. Ese es el valor del perdón que Jesús implantó en su persona y pretende de sus seguidores. Él habló mucho de la codicia. Fíjense que el principal valor, el mandamiento más grande que Él dijo que había, más que cualquier otro mandamiento, Él dijo que es el amar a Dios, amar al prójimo, amarte a vos mismo. El principal, es decir, la demanda principal de Dios fue el amor, porque dice que la esencia de la Trinidad es el amor. Dice, porque Dios, hablando de la Trinidad, Dios es amor, es. Y sobre esa esencia, sobre esa substancia que es Dios, nosotros somos de carne y hueso. Bueno, una de las sustancias de Dios es el amor. Él es amor. Vemos la persona de Dios tan maravillosa, extraordinariamente. Vemos el nacimiento sobrenatural, vemos la niñez, el desarrollo sobrenatural, vemos el ministerio sobrenatural del Señor, vemos la salvación sobrenatural del Señor, vemos que la persona de Jesús fue sobrenaturalmente hermosa. Fue sobrenaturalmente hermosa. La gente que cuenta que tuvo una experiencia, que fue al cielo, muchos de ellos se encontraron con Jesús y dicen que te derrite ver el amor de Jesús. ¿Cuánto amor hay en la persona de Jesús para que te derrita, te querés tirar al piso de sentir nada más el amor de Jesús? La persona de Jesucristo es maravillosa. Y cuando Él dice amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tu ser, Él está hablando de que amarás a Dios de esa manera, amarás al Padre, que hablamos el domingo pasado. De esa misma manera tenés que amar a Jesús. Y cuanto más conoces a Jesús, literalmente te enamorás. Y literalmente
es como que el amor de Él te llena el corazón y admirás tanto esa persona, esa segunda persona de la Trinidad, tan maravillosa. Todo lo que Él hizo, el corazón, la esencia, los valores, como Él es en sí mismo. Es increíble. Es increíble, pero tenemos que ver a Jesús de esta manera, sin pensar en todo lo otro. La muerte de Jesús fue sobrenatural. Mateo 27, del versículo 50, si tenés ahí a mano, por favor, habla de cómo fue la muerte de Jesús. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba para abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. ¿Ustedes sabían que hubo resurrecciones de gente en Jerusalén el momento que murió Jesús? Cuenta la historia, inclusive la historia secular, historiadores de la época están escritos de que hubieron mujeres que recibían a su esposo muerto, que volvió a vivir. Dice que habían, pero muchísimos niños y personas en Jerusalén que resucitaron en el momento de la resurrección, en el momento de la muerte de Jesús. Por eso dice: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente era el Hijo de Dios. Su muerte fue sobrenatural. Terremotos en otros lugares, dice que hubo oscuridad, que se hizo de noche, es decir, alteraciones en la naturaleza. Fueron cosas muy fuertes que rodearon el momento de la muerte de Jesús. Jesús, después de eso, sabemos que resucitó. Su resurrección fue sobrenatural. Se quedó entre los discípulos 40 días más, comunicándose con ellos. Después de eso, dice la Biblia, que fue exaltado hasta lo sumo. Y en el momento, por ejemplo, en Hechos 1, dice que los discípulos estaban hablando con Jesús y en un momento desaparece entre las nubes. Y los ángeles que estaban ahí le dijeron: así como lo vieron irse, lo van a ver volver. Porque Él va a volver por la iglesia. Él va a volver por nosotros. Amén. No nos queda tiempo para seguir leyendo, pero les doy las citas bíblicas si alguno está anotando. Primera de Tesalonicenses 5 del 2, a partir del 2, Filipenses capítulo 3 y etcétera. Hablan de cómo va a ser la venida del Señor. Va a venir en gloria, en su majestad. Él es el supremo Rey. Él, dice la palabra, fue puesto sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero. Que no hay nada ni nadie que se salga del poder de Dios, de lo que Dios pueda obrar y actuar. Nada es difícil para Jesús, nada es difícil para Dios, nada es imposible para Él. Él es nuestro Padre, Jesús es nuestro amigo. Dice: de ahora en más los llamaré amigos. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y tiene todo el poder. Y termina, lo último que dice aquí en la tierra es: vayan a predicar mi palabra. Y después dice: y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros todos los días por la persona del Espíritu Santo. Jesús está con nosotros. Jesús es nuestro Rey, es nuestro amigo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el Dios supremo de todo el universo y Él está con nosotros. Ponete de pie y decirle: Señor, quiero amarte, quiero conocerte, quiero que me llenes, quiero ver tu persona, mi Rey, quiero que me llenes de ti, Jesús.
bendito Jesús. Que brille su nombre, que brille su gloria. Decile: Jesús, te adoro. Que Jesús, te amo. Estoy enamorado, estoy enamorada de ti, mi Rey. No hay nadie como tú. Bendita Trinidad, te adoramos. Jesús, el centro de mi vida. Jesús, Levanta tus manos y adóralo. Levanta tus manos y decide: Señor, eres maravilloso, eres precioso, mi Rey. Quiero parecerme a ti, Señor. mi todo. Jesús, Dígalo. el centro de mi vida. Tú eres mi salvación y no hay otro fuera de ti que me pueda dar salvación por la eternidad. Oh Señor, una eternidad junto a ti, una eternidad contra ese Dios maravilloso, una eternidad abrazándote a ti, Jesucristo, y adorándote. Oh bendito Dios, una eternidad contigo, ese ser maravillosamente santo, puro, oh lleno de amor, Señor. Eso eres, Jesús. Con todo el gobierno y la autoridad te pertenece, todo el poder te pertenece a ti, Señor. Todo fue puesto debajo de tus pies. Oh Señor, estamos bajo tu autoridad y tu poder, Señor. Estamos bajo esa unción. Oh bendito Jesús. Jesús, el centro de mi vida. Jesús, mi único Rey. Que brille Jesús, que brille solo Él. Jesús, tú eres mi todo. Jesús, el centro de mi vida. Jesús, mi único Rey. Que brille Jesús, que brille solo Él. Jesús, Él es el centro, Él es hermoso. Oh Señor, Él es hermoso, Él es especial, eres sobrenatural, eres fiel. Oh, eres amor. Tienes todo el poder, tienes toda la autoridad, tienes todo el gobierno, tienes toda la majestad en vos mismo. Oh Señor de los cielos, te honramos. Oh Jesús amado, Jesús, el centro de mi vida. sí Señor. Jesús, mi único Rey, sí. Que brille Jesús, Te amamos, Jesús. que brille solo Él. Te amamos, Jesús. Que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su gloria. Que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille solo Él. Oh, llénate de Jesús ahora. Llénate de Jesús ahora. De la revelación de Jesús. Ahora, de la revelación de su persona, de su gloria, de su poder. Aleluya, sí, Señor. Brille Aquí, oh Rey. que brille
su nombre, que brille solo Jesús, mi todo, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único Rey, que brille Jesús, que brille solo Él. Levanta tus manos bien alto. Como dice esa canción, ¿qué harías si tocaras el manto de Jesús? Nosotros tenemos el alcance de la presencia de Jesús. No necesitamos tocar un manto de tela como tuvo que tocar esa mujer. Nosotros con tocar al Espíritu Santo, con tocarla, que la presencia de Dios nos toque, nos llene. Ahora es suficiente para cualquier milagro, es suficiente para cualquier liberación, es suficiente para cualquier nivel de paz que necesitas, es para cualquier nivel de liberación que necesites. Oh Señor de los cielos, es para cualquier nivel de restauración que necesitas. Si necesitas sanarte de los vicios, de la droga, de lo que sea, de la amargura, de la depresión. Oh santo eres, Dios mío. Él tiene poder para restaurar una familia, un matrimonio, para restaurar a un hijo. No hay nada ni nadie que sea difícil para Dios. Nadie ni nada es imposible para Dios. Créelo con todo tu corazón, porque el poder del universo está en la persona de Jesucristo. El poder del universo está en la bendita Trinidad que adoramos. Aleluya. El poder del universo, el poder del universo está aquí ahora. Oh Señor, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Aleluya, aleluya. La persona de Cristo, la persona de Jesucristo está aquí ahora. Oh Shalabarabasaya, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, trae la revelación. Oh Señor, guíanos ahora. Oh Mantorobo Somarabarasia Rabashabalaya. Ahora, oh Dios mío, Jesús, mi único Rey, que brille Jesús. La última vez, todos bien fuerte. Jesús, tú eres mi todo, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único Rey, que brille Jesús, que brille solo